En el pasaje del Evangelio de hoy, Cristo hace dos cosas: sana y perdona. El destinatario de estas dos cosas es la misma persona, es decir, paralítico y pecador. El texto nos invita entonces a descubrir la profunda semejanza que hay entre la parálisis y el pecado. Cuando una persona sufre una enfermedad tan dura, una enfermedad incapacitante, como es la parálisis, a veces la persona siente eso, y es explicable. Lo siente como un castigo. ¿Por qué me toca esto a mí? Es decir, que de algún modo la parálisis se ve como si fuera una especie de retribución por algo malo que uno hizo. Y por eso la persona se pregunta, ¿por qué me pasa esto? Yo no he hecho nada malo. Pero el texto del Evangelio tal vez quiere más lo otro. Es decir, que nosotros descubramos que el pecado es la verdadera parálisis. Cuando un enfermo llega ante un médico, el médico siempre empieza por atender lo que ve que es más grave o que es más urgente. Y lo que Cristo vio más grave en esta persona no fue lo que todos vieron, porque todos veían la parálisis, pero quizás nadie veía el pecado, o por lo menos la gravedad del pecado de esta persona. Cristo ve a este paralítico y pecador y ataca en primer lugar lo que es más grave. ¿Y lo que es más grave qué es? Lo que es más grave es el pecado. Descubrir que el pecado es nuestra parálisis es realmente muy iluminador. Que el pecado es nuestra parálisis quiere decir que eso es lo que no nos está dejando avanzar. Donde más se nota, o donde uno primero lo nota por lo menos, es en el tema de los vicios. Piensa en una persona que está sometida a un vicio como por ejemplo su pereza. Una persona que está realmente atrapada por la pereza es una persona que va a obrar como enemiga de sí misma. Va a matar sus mejores días, va a destruir sus mejores sueños, va a frenar sus mejores obras. Es decir, ese pecado, esa pereza, se convierte como en una parálisis que no deja que la persona avance. O piensa, por ejemplo, en lo que sucede en muchas parejas. A medida que pasan los años, es inevitable que tanto él como ella tengan muchos recuerdos amargos por cosas pequeñas o grandes que han lastimado de la otra persona. Y por eso puede suceder, y lamentablemente puede suceder que algunas veces la gente en su relación de pareja queda atrapada por un resentimiento. Entonces, lo digo pues porque he tratado muchas parejas y uno se asombra de ver cómo ese hombre no tiene nada bueno que decir de esa mujer. Puede hablar largo rato de ella, pero todo lo que dice es malo y malo y malo. Y luego hablas con esa mujer y ella lo único que tiene para decir sobre él es malo, muy malo, todo es malo. Hasta el punto que uno se pregunta, pero ¿cómo pudieron enamorarse? Si ella no tiene nada bueno a los ojos de él, si él no tiene nada bueno a los ojos de ella, ¿cómo pudieron enamorarse alguna vez? Pues la respuesta es que en ese momento de su conflicto solo están viendo lo malo. Están atrapados por el dolor, están atrapados por el resentimiento. Muchas veces, y a mí me duele mucho decir esto, están atrapados por un cierto deseo de desquite, de venganza, de no me dejo. Están atrapados por ese sentimiento. Y cuando una persona está atrapada por ese sentimiento de venganza, ¿tú crees que esa relación va a caminar? Si camina, camina hacia el abismo. Entonces te das cuenta cómo el pecado es parálisis y los ejemplos los podríamos multiplicar. Uno piensa en un país como Colombia, uno piensa en una región como América Latina, uno piensa lo que significa este país, por ejemplo, este en el que yo vivo y de donde soy, Colombia.
Y uno ve cómo la violencia interna, la injusticia institucionalizada, la corrupción en tantas partes, se convierte en parálisis que no deja que brote lo mejor de Colombia. Te repito, los ejemplos podrían multiplicarse. Por eso necesitamos descubrir el paralelo entre el pecado y la parálisis y descubrir que Cristo, que hizo tanto por ese hombre, puede hacer tanto por nosotros.